amigos, ¿cómo están? Hoy hablaremos del preámbulo de la Constitución. ¿Sabías que el preámbulo recoge los valores y principios en los que se inspira el constituyente para crear una Constitución? En efecto, como lo dijimos en un programa anterior, toda Constitución tiene partes principales y partes adicionales. Una de esas partes adicionales es, por supuesto, el preámbulo. Una parte importantísima porque allí se recogen los principios y valores que van a servir como guía, como luz a las demás cláusulas constitucionales. Por ejemplo, la Constitución de 1979, que es una constitución anterior a la actual, tenía un famoso preámbulo elaborado por el que presidió la Asamblea Constituyente de aquel año, Víctor Raúl Haya de la Torre. Un preámbulo que hablaba de la dignidad humana, el Estado democrático, la solidaridad, entre otros principios. Si hablamos de la Constitución de 1993, la mayoría de la doctrina coincide que nuestra Constitución solamente tiene un preámbulo formal, más no un preámbulo material. Me explico. Si uno abre su Constitución, va a leer que hay un título que se llama preámbulo en su inicio, pero que dice a la letra lo siguiente: invocando a Dios Todopoderoso, en memoria de nuestros mártires y obedeciendo el mandato del pueblo peruano, el Congreso Constituyente emite la siguiente Constitución. En consecuencia, la pregunta sería, ¿dónde están allí los principios y valores que inspiraron al constituyente para crear la Constitución? En efecto, un gran sector de la doctrina, al cual me sumo, señalan que nuestra Constitución tiene un preámbulo formal, pero no tiene un preámbulo material, puesto que allí no están los principios y valores. Ese preámbulo de nuestra Constitución actual, más que un preámbulo, parece una dedicatoria. Sin embargo, uno se pregunta, ¿y entonces dónde encuentro esos principios si no están en el preámbulo? Obviamente tendríamos que revisar la Constitución y revisando la Constitución encontramos que esos principios se encuentran recogidos en un artículo. Ese artículo es el denominado artículo 3, la cláusula numerus adverbius. En este artículo 3 se establecen aquellos derechos implícitos, aquellos derechos que no están reconocidos expresamente en la Constitución, pero que tienen el mismo rango constitucional. Este artículo 3 a la letra dice lo siguiente: los derechos contenidos en el artículo anterior, o sea, la lista de derechos fundamentales, no excluye, dice, a los demás derechos constitucionales u otros análogos que se fundamentan en, y ahí se mencionan los 4 principios rectores: dignidad humana, Estado democrático, forma republicana de gobierno y la soberanía popular. En consecuencia, allí están los 4 principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora, si nos preguntáramos cuál de esos 4 principios es tal vez el más importante, la mayoría de la doctrina coincide que es, pues, por supuesto, el principio de dignidad humana, a tal punto que nuestro artículo 1 empieza justamente mencionando ese principio. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Particularmente yo creo que para que nuestra Constitución también de alguna manera refleje ese amor, esa identidad con la patria que debemos tener, ese artículo 1 debería reformarse y debería decir lo siguiente: el respeto a la dignidad humana y el amor incondicional a la patria son los fines supremos de la sociedad y el Estado. Creo que así nuestra Constitución también aportaría a ese punto de patriotismo, a ese sentimiento patriótico que tanta falta nos hace. Yo me despido deseándoles obviamente que se suscriban a mi canal de YouTube, lean porque leer es ser libre y contribuye a la grandeza de la gran patria peruana que todos adoramos. Conmigo será hasta otra oportunidad. Los dejo para que reflexionen sobre lo último que acabo de mencionar sobre el artículo 1 de la Constitución.